3, 2, 1, acción. Ok, a ver. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo aquí en el nuevo podcast del Corredor Maldito con un muy buen amigo mío, Osvaldo Bermejo Alonso. Él, algunos lo conocen, algunos no, pero es atleta, está activo todavía, es corredor de 1500 y lo interesante aquí es que es muy apasionado y él está estudiando fisioterapia. Entonces nos puede aportar algo bastante interesante en esos temas. Entonces, para empezar, me gustaría abordar el tema de las lesiones, Osva. Osva, ¿tú cuáles consideras que son las lesiones más comunes en el atletismo en pruebas de fondo, claramente? Bueno, como tal, en pruebas de fondo, porque hay mucho impacto, podría decirte que las más comunes van a ser las que tengan que ver con el tronco inferior. Ahora sí que se podría decir que la fascitis plantar es la más común, tal vez es pues muy sencilla porque es una inflamación en la fascia, que es la capa que recubre el músculo. La terminación itis pues indica inflamación, entonces simplemente está inflamado, pero es muy molesto este dolor. Entonces, como normalmente nosotros como corredores de medio fondo y fondo hacemos unos 100 kilómetros por muy poco, pues todo ese impacto es lo que va estresando pues la planta del pie, y pues no hay otra más que bajarle la carga. O cuando vamos a comenzar con esta molestia, pues va a ser como cualquier molestia simple. Entonces lo que yo podría recomendar, pues siempre, tal vez suene muy básico, pero es el uso del hielo, porque pues toda lesión va a tener un proceso, ¿no? Primero se da de la manera que te comience esa molestia, ese dolor físico, ya sea por un golpe, un traumatismo, o por la acumulación de esos golpes, que sería la carrera. Pues va a iniciar con la inflamación, que es necesaria para poder, al final de cuentas, pues curarse. O sea, la inflamación es necesaria para cicatrizar, ya sea el tejido que nos lastimemos, músculo, fascia, tendones, ligamentos. Al final de cuentas, la inflamación necesaria en cualquier parte del cuerpo es como un indicador de que está algo mal, al igual que el dolor. Sí, es como, bueno, es como el caso de cuando estás enfermo y a lo mejor tienes como escurrimiento nasal o mucosidad. Ajá. Se supone que es como que el cuerpo trata de proteger las barreras de las vías aéreas como para que no estés tan vulnerable ante otros virus o bacterias. Entonces, puedes decir que la inflamación es un proceso similar, que se inflama porque el cuerpo ya está realizando un proceso como de curación. Sí, ahora sí que son signos que te avisan que algo está mal, aparte del dolor, que es más que obvio que algo está mal. La inflamación, supongamos en un esguince, va a ser más notorio, ¿no? Dependiendo del nivel, en el grado, perdón. Un esguince o desgarro, pues va a ser notoria esa inflamación, pero nosotros pensamos normalmente que está mal, que hay que inhibir ese dolor o la inflamación, y tendemos a automedicarnos, pero bueno, ese es otro tema. Al final de cuentas es necesaria esa inflamación para poder sanar cualquier tipo de lesión. Entonces lo que podría recomendar en el caso de la fascitis, al inicio no vamos a saber qué es la fascitis, solamente vamos a sentir dolor en la planta del pie, pero pues podemos aplicar hielo. Normalmente no se recomienda más de 15 minutos porque en teoría, bueno, el hielo hace la vasoconstricción, Es decir, que los vasos sanguíneos los contrae para que se disminuya el flujo de sangre. Ajá, que haya menos flujo sanguíneo, porque la sangre es lo que provoca que haya más inflamación o que sea más notoria en la piel. Bueno, la circulación de la sangre pues también ayuda a remover pues las células muertas, porque tenemos varios tipos de células. Algunos se llaman macrófagos, otros, bueno, normalmente los nombres son en inglés, pero otros se llaman killers, que serían las células asesinas. Todas tienen una función, pero la sangre, bueno, ese flujo sanguíneo es lo que hace que, pues como su nombre lo dice, haya un flujo
una circulación de desechos y pues al inhibir ese flujo sanguíneo en teoría pues va a provocar menos inflamación. Por eso se ocupa el hielo como primer método, bueno, a primera instancia. Por eso es muy normal que los futbolistas lo primero que vemos cuando les pasa algo es que les pongan hielo. O también usan como un tipo spray, ¿no? O Sprite, pero al final de cuentas es para inhibir un poco el dolor y controlar, se podría decir que de la manera más natural, sin automedicarnos, esa inflamación, porque al final de cuentas es necesaria. No es que queramos quitar la inflamación. Si no hay inflamación, ahora sí que es meterse ya en términos más, bueno, más bien en medicina, o sea, podemos inhibir la inflamación con corticosteroides, pero los corticosteroides pues tienden a tener más efectos secundarios. Por ejemplo, la dexametasona, que yo creo que todos conocemos, casi todas las que terminan en zona, betametasona, dexametasona. Ajá, son corticoides que lo que hacen es prácticamente inhibir el dolor y la inflamación, y si quitamos esos dos signos de alerta o de alarma para nuestro cuerpo, en realidad no estamos quitando el problema, solamente estamos maquillándolo. Sí, como postergando la curación. Que la lesión regrese a un estado más fuerte, ¿no? Digamos, que se exacerbe como la lesión y es más madreado. Sí, al final de cuentas es solamente quitar los síntomas, pero no, pues sí, no sanar la lesión desde la raíz. Pero bueno, esa sería una de las lesiones más comunes, y la otra sería la periostitis tibial. Bueno, yo he sufrido de todo, la verdad, porque ya llevo como 15 años, en realidad ya llevo 15 años corriendo. No sé qué. Pero el punto es que, bueno, empecé desde los 9 años, tengo 24, pues ya. El punto es que esas lesiones pues tienden a ser nomás muy tediosas, pero no, o sea, son llevaderas, porque sí, sí te limitan, te estresan, pero no te paran. Bueno, te pueden llegar a parar. La periostitis tibial, curiosamente, puede llegar a fractura por estrés. Yo una vez tuve una fractura por estrés en un dedo. La fractura por estrés pues es por tanto impacto con dolor. Los huesos son muy resistentes, pero al final de cuentas uno no se imagina la fuerza que implica en cada zancada. Sí. Y eso es lo que termina causando la fractura por estrés. Y en la periostitis tibial pues el hueso implicado pues en la tibia, obviamente, pero en teoría lo que se inflama es el periósteo, que es una capa que recubre el hueso. Hay varias capas, la verdad, a veces no recuerdo el orden, pero tenemos la fascia, que en el caso de los músculos es quien lo recubre. En el caso de los huesos está el periósteo, y pues este se inflama pues también de tanto impacto, pero no es que nos duela el hueso en sí, sino esa capa donde están normalmente los nervios, y los nervios son los que transmiten las señales de dolor. No es que te esté doliendo el hueso como tal, pero toda esa fricción, o obviamente entre capas, puede hacer que llegues a la fractura por estrés. Bueno, hay muchos que no saben qué es fractura por estrés. ¿No sé, nos podrías explicar qué es? Bueno, la fractura por estrés normalmente es difícil de ver en una radiografía si es muy, muy pequeña. Yo cuando tuve una en el segundo metacarpiano, bueno, sería el segundo dedo del pie, bueno, el ortopedista que me revisó no veía nada en la imagen porque son tan diminutas que ocupas observarlas muy tranquilamente, y yo ya me iba, y ya cuando me paro, pues sin poder apoyar, me dice, a ver, regrésate. Ya creo que vi aquí una pequeña, es como si hubiera una pequeña abertura. Sí. Es diminuta, pero el dolor es igual de limitante. Entonces eso se hace pues por tanto impacto, porque a mí me dolía el pie, para ser precisos ese dedo, y no paraba de correr hasta que ya sentí que no fue funcional mi pie y empecé a claudicar. Sí.
y fue cuando decidí parar, pero es lo que normalmente los corredores hacemos porque tenemos una tolerancia al dolor pues demasiada, Alta o desplazas el umbral del dolor, ¿no? que se vuelve incontrolable, entonces ya no tenemos como noción de qué tan dañino puede ser ese dolor, porque al final de cuentas nos está avisando, el dolor no es malo, pero bueno, la periostitis tibial también puede llegar a la fractura por estrés, que sería una pequeña abertura en el hueso, no es que se vaya a partir el hueso, pero te va, pues ahora sí que a parar de perdido un mes, porque una fractura, pues en mi caso que he tenido varias fracturas en el antebrazo, de radio y cúbito, hasta el punto de cirugías, pues han tardado mínimo 2 meses en sanar. Obviamente hay diferentes tipos de fracturas, la verdad no me sé todos los nombres, pero algunas son expuestas, esas son las más difíciles de tratar porque ya se rompe la piel y ya, Sí, es cuando ya hay se ve sangrado, el hueso. obviamente, y hasta pues, más peligro de infección, ¿no? Pero el punto es que la periostitis tibial es de lo más común, pero de lo más tedioso de tratar, porque, bueno, ya hablando de lo que es la fisioterapia, pues al inicio normalmente uno no va a acudir con un fisioterapeuta, normalmente lo que puedo hacer, y recomiendo siempre, aunque suene muy básico decirlo, es el hielo, pero hasta para eso hay que tener disciplina, porque no va a ser que te lo pongas una vez y ya, sí vas a sentir alivio, pero lo tienes que hacer mínimo un par de veces al día, pero ¿Qué es bueno. lo recomendable, por ejemplo, en una inflamación del periosto? Bueno, es que como tal, casi siempre te van a preguntar qué es lo recomendable y todo, pero no hay una receta, al final de cuentas es lo que te funciona. Pero yo te diría que mínimo unas 2 veces por día, durante 15 minutos como máximo, porque estamos tocando el tema de la vasoconstricción. Sí. Y según después de los 15 minutos, es que la fisioterapia por eso es relativamente nueva, porque hay tantas controversias de que unos métodos o protocolos dicen que esto y otros lo contrario. Por ejemplo, según después de los 15 minutos, que el frío, bueno, esa manera de aplicar la crioterapia, que sería mediante el hielo local, pues ya se convierte después de los 15 minutos según en vasodilatación. Entonces ahora vamos a promover, bueno, la vasodilatación es lo contrario a la vasoconstricción. Ahora vamos a hacer que esas venas y arterias se expandan más, para que el diámetro se vuelva mayor y haya más flujo. Y la vasodilatación pues es lo contrario, porque va a promover la inflamación en vez de controlarla o disminuirla. No es que la queramos quitar, pero es por eso que no es recomendable mayor de 15 minutos. Mayor de 15 minutos, ni mucho menos. Yo recomendaría, a lo que me han enseñado y he leído, porque yo me metí a esto también ya con la experiencia de las lesiones, y más que nada para pues ayudar a la gente, y más que nada como que sepan en realidad el uso, ¿no?, de los diferentes agentes físicos, porque normalmente nos ponemos hielo pero por inercia. Sí. No sabemos en realidad qué función está haciendo. Y también de hecho hay como ciertos parámetros en donde se precisa si la lesión, la molestia, lo que te pasa es algo que, ¿cómo le llaman? Agudo y crónico, ¿no? Algo así. Okay, entonces sí. la diferencia de que, por ejemplo, si es muy recientemente la lesión es agudo, es lo correcto, y Sí. que ahí tienes que poner, digamos, hielo, y pues hay hasta procesos o como guías que te dicen como los primeros, como las primeras cosas que tienes que hacer, y ya en los crónicos ya no puedes meter hielo o depende del caso específico. Sí, bueno, ahorita básicamente estamos hablando de lesiones en el unis y agudas, que serían en teoría no mayor a 15 días, 2 semanas se consideran agudas. A 2 semanas. Ajá, ya cuando pasa de esas 2 semanas, no se diga ya al mes, definitivamente es crónica, y es cuando ya se recomendaría el calor. Pero ahorita nomás quería explicar bien esa diferencia, que al inicio hielo, pero porque en teoría queremos controlar la inflamación. Ya después de esos 15 días
porque uno piensa que va a salir rápido la lesión, pero a veces aunque la trates desde el día cero, o sea, desde que te lesionas, que a veces es muy difícil también identificar cuándo comienza el dolor, ya hasta que perdón, la lesión, porque ya hasta que sentimos dolores cuando en realidad decimos, ya, pero a lo mejor pues fue desde antes, nomás que el dolor es lo que nos avisa. Entonces, la vasodilatación pues ya sería promover la inflamación, pero la inflamación, te digo, no es mala, porque al promover esa inflamación con calor, que sería otro agente físico, hay diferentes formas de ponerlo, desde el ultrasonido, que uno también diría, caray, ¿para qué sirve el ultrasonido? Pues propaga esas ondas dependiendo de los megahertz, que la verdad las medidas no las manejo ahorita muy bien, pero pues es la fuerza, bueno, con la que se propagan las ondas, o sea, qué tan profundo va a llegar ese tipo de calor, sí, mediante ondas. Entonces, eso haría que haya más flujo sanguíneo y por lo tanto más movimiento de los desechos, de todas esas células que se murieron, porque al haber un hematoma, o sea, normalmente cuando tienes un esguince, como los esguinces siempre van a ser lesiones de ligamento, a diferencia de un desgarro, pues obviamente implica solamente músculos, y un esguince ligamentos. Entonces, pues normalmente un esguince, pues normalmente, pero va a ser por traumatismo y va a haber un hematoma, entonces va a haber lo que comúnmente conocemos como un moretón. Sí. Pues esa sangre encapsulada, por decirlo así, no tiene que estar ahí, entonces el flujo sanguíneo va a hacer que esas células muertas al final de cuentas se desechen y va a bajar poco a poco pues ese color característico de la sangre ya coagulada, de un hematoma, ¿no? O un moretón, para entendernos. Sí. Entonces ya así serviría el calor, pero después de los 15 días normalmente, porque al inicio, es que te digo, como tal, ahorita todavía estoy tratando de entender los diferentes protocolos, porque si nos vamos en la escuela, normalmente te enseñan los protocolos que ya tienen años. Sí, sí. Y si tú te pones a investigar, que normalmente, bueno, por nuestro idioma, lo más accesible, pues son los fisioterapeutas españoles, que la verdad, no digo que sean los mejores, pero sí se ven muy desarrollados. Y ellos no lo inventaron, pero hay un protocolo, bueno, esos protocolos, no por decir que están antiguos, digo que estén mal, pero se llaman, bueno, tienen siglas en inglés, al final de cuentas son protocolos a nivel mundial, no es que lo inventen los gringos, ni los españoles, ni mucho menos sean locales. Sí, sí. Los que se usan, bueno, son tres. Yo recuerdo uno que las siglas son Price, otro Price, y este último Price es el que indica que, por ejemplo, para que me entiendan, en un esguince, normalmente antes te esguinzabas, o sea, tenías una torcedura importante, pues, y te diagnosticaba el médico que había una rotura parcial. Al final de cuentas es una pequeña rotura en el ligamento, no es que se vaya a partir en dos el ligamento, sí, porque ya sería un tercer grado y a veces esos ya ocupan cirugía, más bien un tercer grado normalmente ocuparía cirugía, pero al final de cuentas los ligamentos son los que dan la estabilidad a la articulación. En el tobillo es muy común porque como corredores pues estamos haciendo bastantes kilómetros en lugares inestables, bosques, sí, montañas tal vez, bueno, cerros. Ajá, entonces un esguince es lo más común y fácil de explicar porque el ligamento se vería afectado y antes con estos métodos que se llaman Price, las siglas están en inglés, no me sé exactamente el significado, pero antes te decían que te esguinzas, tienes que estarte quieto, casi que te enyesaban el pie.
Pero pues un atleta no puede estar Ajá. totalmente detenido, ¿no? Y aunque no fueras atleta, ya los nuevos protocolos dicen que si te esguinzas, aunque sea el primer día, el dolor va a ser fuerte, la inflamación también, pero obviamente dependiendo de esos signos que te indican qué puedes hacer o no, si el dolor es a tolerancia, se recomienda comenzar a mover el pie, o sea, pequeños movimientos, tal vez muy básicos, que a lo mejor para muchos atletas luego se nos haga hasta tedioso hacer ejercicios que dices, qué simple, pero en un esguince eso puede ayudar bastante a que aventajes días a la recuperación, porque ese movimiento no es que vayas a ganar fuerza, porque a veces pensamos que como es un movimiento tan básico, decimos, esto de qué me va a servir, pero ayuda al mismo flujo sanguíneo. Entonces, esos protocolos se han ido mejorando al punto que ahora ya hay uno que se llama Pace and Love, que es como paz y amor. Pero lo acomodan a manera que cada letra, cada sigla, perdón, tiene su significado, pero forma esa palabra. Y lo que nos llamó la atención de este protocolo es que a diferencia de los anteriores decían que hielo de cajón al inicio para controlar la inflamación. Este nuevo método, bueno, además de hielo, también mencionaban que antiinflamatorios, que los antiinflamatorios no esteroideos son el diclofenaco, naproxeno, paracetamol también, todo ese tipo de que son de los de más uso común, pero especialmente el diclofenaco, el naproxeno y el ibuprofeno, es de los más comunes. Eran bien vistos, pero este nuevo protocolo dice que nada de hielo y nada de antiinflamatorios, mucho menos corticosteroides. ¿Por qué? Porque la inflamación es necesaria y no hay que inhibir ese proceso natural porque es propio del cuerpo. No hay manera, según este protocolo, de que sea mejor inhibirlo ni controlarlo con el hielo, porque la función del hielo es controlarlo. Obviamente dependerá de la gravedad. Obviamente si es mucho el dolor, pues no queda de otra más que medicarse, ¿no? De preferencia no automedicarse, porque pues puede ser complicado, ¿no? Si empiezas a usar como esteroideos o sí, bueno, entonces, va a haber hasta cierto punto una resistencia, ¿no? Si te acostumbras a utilizar antiinflamatorios como diclofenaco, luego ya en caso de ser necesario, pues vamos a sentir que no nos basta con una pastilla, la dosis ya va a estar muy tolerable a nuestro cuerpo. El punto es que este nuevo método dice que mejor te esguinzas, hay que moverlo. Obviamente ya hay muchas técnicas de fisioterapia para ayudar, pero no hay que inhibir esa inflamación. Entonces está en contra de los medicamentos y del hielo. ¿Y después qué sigue el proceso? Bueno, en este caso, te digo, es cada fisioterapeuta como se adapte al método o también igual el paciente. La verdad, yo ahorita no tengo experiencia práctica, pero al menos en mí he experimentado que yo prefiero, no es que me quede con lo pasado, pero con la idea de que al inicio usar hielo, porque al final de cuentas aquí influye mucho la mente. Si no tienes, no es que no quieras tener dolor, pero si regulas ese dolor que sea tolerable, controlable, vas a descansar y al sentir tu mente tranquila de que no te está doliendo tanto, aunque la verdad a veces tengas que automedicarte, pues al final de cuentas, pues controlar el dolor te va a ayudar, al menos como atleta, a sentir que vas a volver más pronto a entrenar. En cambio, si no haces nada, y bueno, no haces nada, me refiero a que no vas ni a fisioterapia, ni siquiera te pones hielo, pues dices, tal vez va a curarse, obviamente, pero no va a tener el mismo proceso de curación, de cicatrización, dependiendo del tejido, ¿no? Que por cada tejido hay unos tiempos aproximados de curación. Un tendón va a tardar más que un ligamento porque un tendón tiene menos irrigación sanguínea. Pero bueno, para no hacernos bolas,
al inicio yo recomendaría hielo, 15 minutos, mínimo 2 veces al día. Y pues después de los 15 días, que va a ser muy común que una fascitis y una periostitis, hay que tenerlo en cuenta que va a durar más de 15 días porque la verdad es que como atletas no vamos a parar por un dolor que la verdad no nos impide, nos es funcional al final de cuentas el pie, la extremidad, pues vamos a seguir. Entonces, más que nada va a ser la disciplina de aplicarnos ese hielo. Pero aparte, eso sería lo más básico que puedes hacer. Ya si no haces eso es porque... ¿Estás desinformado? Desinformado o más bien... No tienes la convicción. Pues simplemente no cuidas tu cuerpo. Porque hay tantas formas de aplicarse alguna terapia, aunque sea manual, hasta masaje, cualquier tipo de masaje. Por más básico que sea, te va a ayudar, ¿no? Tal vez de manera placebo, lo que decimos de que la mente va a influir mucho, pero pues ya también hay muchas herramientas. De hecho, ahorita yo traigo una molestia, curiosamente, en la planta del pie, y pues hay herramientas como estas que te pueden ayudar a tú mismo darte un masaje en esas zonas que son a lo mejor un poco tediosas de tratar. Y bueno, ya si tenemos la posibilidad de acudir con un fisioterapeuta, pues no va a ser que mejores en una sesión, pero como en todo, si tienes la disciplina y también obviamente la inversión, pues saldrás más pronto. Mira, yo la verdad me gustaría abordar un tema que es pues las causas de las lesiones, ¿no? O sea, sabemos que pues que como somos atletas activos o las personas que entrenan que son deportistas atletas, pues es como que tienen cierta pasión por entrenar y es algo que pues que ya es necesario, ¿no? O sea, que es algo que te satisface bastante. Hasta hay un efecto que le llaman el runner high, ¿no? Que es como, pues, high en inglés es como ponerte arriba o elevarte, que es como una forma de referirse como al consumo de drogas, alguna sustancia que te hace estar bien. Entonces, al correr se liberan ciertas sustancias que te hacen sentir, pues, cierta satisfacción, ¿no? Sí. Entonces ya como tenemos esa hiperadherencia al deporte, a la actividad que realizamos, pues difícilmente a veces paramos, como lo mencionas, ¿no? Que de repente, no, es que tengo que ir a entrenar y estás lesionado y lo hemos visto en competencias, hay mucha gente que va a carrera de calle y se ve que va rengueando y sigue corriendo, ¿no? Entonces ahí ya es cuando se vuelve algo ya pues bastante complicado porque en vez de hacerte un bien, pues estás haciendo un mal. Pero pues yo lo que quisiera decir es que lo primero que tenemos que hacer, lo primero es lo profiláctico, es decir, lo preventivo, ¿no? Yo pienso que con lo que se tiene que empezar, o sea, si no estás lesionado, por lo menos empezar a cuidarte, a darte cierta atención, para que no llegues a un grado de una lesión bastante grave. Entonces, pues lo que regularmente se hace o hacemos, pues es darse un masaje por lo menos una vez por semana. De repente si sientes un poco de molestia en alguna zona, ponerte hielo. A veces pues depende de la persona claramente, de las pruebas que haga, pero pues darte como cierta sesión como de estiramiento, si tienes tu rodillo, ocupar el rodillo. ¿Qué otra cosa sería recomendable como prevención a las lesiones? Bueno, pues dependiendo ahora sí que de cada atleta, más que nada siempre es la cuestión del dinero, ¿verdad? Porque si nos vamos a prevención, pues ahora sí que podemos ver pues atletas elite que obviamente como tienen acceso prácticamente a todo, pues tú los ves que, bueno, he visto que aunque estén en Kenia, los españoles aún así se dan masaje hasta 3 veces por semana, y uno como mexicano, no tengo nada en contra así de nosotros mismos, pero luego vemos como innecesario un masaje por semana porque decimos, ¿a poco sí? Muy cansado, ¿no? Como que es, ¿cómo te diré? Como que tienes otro concepto, ¿no? Ajá. Y eso que, pues, ahora sí que es de lo más básico que puedes hacer, porque si ya nos vamos hablando de elite, porque pues al final de cuentas es lo que pensamos, ajá, y admiramos, pues puedes ver que muchos
lo más básico que siguen haciendo es una tina de hielo o ya la crioterapia, pero en las cámaras Y de sub-zero. Sí, entonces al final de cuentas son diferentes modalidades de lo más básico, que es el hielo, el calor, contrastes, que serían cambios entre frío y calor, tinas. Y bueno, al menos aquí en México tenemos, bueno, más bien una institución, pero con diferentes sedes, que es CONADE, que pues en teoría está equipado con todo esto, pero al final de cuentas no sirven algunas máquinas a mi experiencia, pero sería lo más como básico que un atleta, no precisamente que tenga que ser elite, pero pudiera tener acceso. Sería pues, lo más recomendable, pues un masaje a la semana. Obviamente, si tienes el acceso a una tina de hielo, que pues hasta tú mismo la puedes comprar. Te compras una del Super de 300 pesos, ¿no? Sí, bueno, el hielo. O en un tambo de agua. Es, pues, como quien dice, de lo más económico, aunque luego, pues sí es una limitante, Sí, porque se nos hace tedioso. Es más que nada disciplina al final de cuentas, porque uno dice, pues, ¿a poco el hielo me va a hacer sentirme mejor? Pero si lo haces como hábito, como que esa costumbre de hacerlo al menos una vez por semana, pues vas a estar muy cansado una semana, y aparte de que el hielo te ayuda a desinflamar o controlar esa inflamación, porque después de cada entrenamiento, dependiendo de la intensidad, hay cierto grado de inflamación, porque pues hay hasta pequeñas micro roturas de fibras musculares, micro desgarres, perdón. Pues entonces el hielo nos va a servir de eso, no es simplemente placebo, hay mucha ciencia atrás de un simple uso del hielo, pero luego es como la desinformación, el desconocimiento de que nomás hacemos las cosas, o sea, darnos un masaje porque pensamos que ese masaje va a ser mágico. Pues no, el masaje igual va a servir para lo mismo, el flujo, perdón, sí, promover el flujo sanguíneo, al final de cuentas, muscular también, ¿no? Y... Ajá, todo radica en cómo funciona tu sangre. Al final de cuentas, casi se podría decir que cómo voy a mejorar dándome un simple masaje. No es que mejores, simplemente le das ese estímulo de pronta recuperación a tu cuerpo. Le puedes llegar con la irrigación sanguínea y todos los nutrientes y ciertas sustancias que favorecen como la reparación muscular y otras cosas, ¿no? Sí, porque luego pensamos que solamente actúa sobre un músculo. Es que tengo una contractura. Y de ahí nos salimos, pensamos que todo es una contractura. Y que me lo saquen y ya se me quita. Ajá, pero normalmente pues sí es muy común las contracturas. Y pues ahora sí que más que nada es por la misma acumulación de kilómetros, tanto golpeteo, pero lo más importante es darle ese flujo sanguíneo a los tejidos. Y bueno, además que es muy placentero y pues actúa como placebo a la vez en la mente. Y esa combinación de mente y cuerpo pues es lo que te da como el plus, ¿no? La mejoría, porque yo digo, bueno, al menos a todo lo que he observado, la mayoría va a una pista y entrena fuerte, pero la diferencia es después de eso, ¿qué hace para recuperarse? Si ya empiezas desde la alimentación, que sería lo más instantáneo que puedes hacer, si desde ahí ya no comes bien, es como si del 10 que te sacaste en el entrenamiento, le restaras un punto. Y ese 9 pues ya no va a ser lo esperado. Y si después, en vez de descansar, pues dependiendo de tu necesidad, pues haces otra actividad, pues ya no va a valer 9 ese entrenamiento, le va restando en vez de sumar con una buena comida, un buen descanso, y no se diga con un buen, bueno, no precisamente masaje, obviamente sería lo más básico, pero pues hay diversas herramientas como pistolas de masaje
obviamente otras más caras como Sí. las botas de presoterapia Sí. y todo eso que te puede ayudar. Yo lo que he visto que pasa en México es que el atleta elite, que a lo mejor muchas veces no tiene acceso a las instituciones o por alguna circunstancia se tiene que desplazar a entrenar, que se va haciendo de sus herramientas tipo fisioterapeuta, ¿no? O sea, yo veo a varios compañeros que tienen sus TENS, yo mismo tengo mi pistola de masajes, tengo un Sí. amigo que tiene unas botas de compresión, bueno, varios amigos que tienen sus botas de compresión, Sí. que, por ejemplo, tienes tus rodillas, tienes tu... ¿Cómo se llama? El roller, Ajá, al final. roller over, o Recovery y algo así. sí, roller recovery, o sea, vas haciendo de tus herramientas para poder, pues cuidarte y hacer lo posible. Y ya en mi caso hay veces que no hay presupuesto y que hasta yo mismo me doy automasaje y trato de hacer lo posible, lo que esté a mi alcance, para estar bien. Y eso es la realidad de muchos mexicanos que a lo mejor no podemos ir con el fisioterapeuta que te cobra 300, 500 la sesión. Pero pues si tienes conocimiento de cosas como estas, de que te puedes, del masaje, del automasaje, de que a lo mejor puedes conseguir hasta con una botella la congelas y te puede dar como tipo rodillo. O sea, Sí. esas herramientas, ese conocimiento te puede favorecer a tu rendimiento si sabes cómo utilizarlo y tienes realmente el interés legítimo por mejorar. Entonces, es lo que dices, o sea, si puedes conseguir, puedes meter una botella de hielo al refri y si no tienes refri el vecino o algo y ya te das automasaje o te das como tipo como si fuera un rodillo, ¿no? Entonces son todas esas herramientas las que tenemos que utilizar y como dices, a veces es complicado la automedicación y más con los esteroideos, pero pues no sé si te ha pasado que tú lo has hecho, ¿no? El automedicarte. Sí, pues curiosamente, bueno, ahorita en la escuela tuvimos una materia que se llama epidemiología, que básicamente es ver cómo se propagan las enfermedades, ¿no? Y pues son estadísticas básicamente de las enfermedades más comunes o lesiones, pero hicimos una tipo de investigación sencilla de un cuestionario donde queríamos ver qué hacen de hecho fue aplicado solamente en alumnos de la misma universidad, de puros de ciencias de la salud, enfermeros, nutriólogos, dentistas y fisioterapeutas. ¿Qué hacen ante el dolor físico? Cualquier tipo de dolor físico, ¿qué es lo primero que hacen? Y nosotros teníamos como hipótesis que al tener conocimientos de ciencias de la salud, que básicamente es el cuidado del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, pues iban a contestar que lo primero que hacían era, pues no precisamente ir con un especialista, pero sí pues con un médico, ¿no? Que normalmente es lo que esperaríamos como respuesta, pero no, resulta que Lo quisiera. como sociedad, no sé si en otros países pase tanto con México, yo creo que sí, en Estados Unidos sí, pero es más bien, pero en Estados Unidos no, porque ahí no les venden los medicamentos, pero sí tienden a ser muy apegados a los medicamentos. De hecho, bueno, a nivel mundial hay un problema con los antibióticos porque hay un mal uso de tanta automedicación y como la bacteria se va haciendo más resistente, bueno, es todo un tema de que no estamos atacando con nuestro antibiótico que creemos correcto de la manera adecuada, ni con la dosis, ni con la frecuencia y todo lo que tenga que ver con un medicamento bien aplicado, y por eso se va haciendo más resistente la bacteria. Por lo mismo de pasar, bueno, similar con otros fármacos a la tolerancia. Entonces, pues lo que hacemos es automedicarnos. Y lo que pasó en el estudio fue que se automedicaron. Ajá, fue que normalmente, aunque ya tengas conocimiento, que pues obviamente sabemos que no es bueno automedicarse, por lo mismo de la falta de conocimiento. Es que te digo, fue aplicado en alumnos que estudian carreras pues afines a la salud, enfermería, fisioterapia obviamente, nutrición y odontología, y todos
normalmente se automedican, o sea, no es falta de conocimiento, más bien como ya tienen cierto conocimiento es lo que tienden a hacer, ¿no? Y aunque no tengas el conocimiento, normalmente aquí en la sociedad mexicana, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te duele la cabeza? Un paracetamol. O te duele la cabeza una aspirina, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy útil el paracetamol, al final de cuentas, no es como de chiste, sí es muy útil, porque tiene diversas propiedades, o sea, actúa como antiinflamatorio y bueno, no sé el término correcto, pero pues también ayuda en los casos de fiebre, o sea, como que tiene doble uso que algunos otros antiinflamatorios no lo tienen. Por eso ves que paracetamol para todo y es lo que hacemos como sociedad mexicana. Paracetamol para esto, para lo otro, pero así lo vamos normalizando con otros medicamentos. ¿Te duele esto? Diclofenaco. ¿Te duele aquello? Treda, todo lo comercial. Y pues sí, es lo que hacen ante un dolor físico, automedicarse. Y bueno, yo entiendo que es por la falta más que nada de dinero, porque normalmente no vas a ir al doctor enseguida, ni siquiera a los doctores de farmacias populares, porque pues desde que el tiempo influye, porque ya están muy saturadas, es normal ver filas en la farmacia del doctor Simi, y ya no basta con eso, porque dices, no tengo tiempo ni dinero para pagar, aunque sea la consulta barata, medicamentos. Pues, ¿qué haces? Te automedicas. Entonces ya eso le quita mucho trabajo a los, no especialistas, perdón, al personal de la salud, porque ya la sociedad no va a ir a atenderse con ellos. De hecho, otra de las preguntas más relevantes es que ¿a qué nivel de dolor acudirías con un personal de la salud? No precisamente fisioterapeuta, pero resultó que ya está a un nivel, bueno, lo pusimos en una escala, ¿no? Bueno, para que no fuera, para que fuera más objetivo, porque a veces por número, si hay escalas en fisioterapia que se miden por número del 1 al 10, se llama EVA, bueno, esas son las siglas, pero para volverlo más preciso, que entendieran, de esfuerzos por... del dolor, o sea, normalmente esa escala es del 1 al 10 y ya, pues, ¿qué tanto te duele, no? A lo mejor esa es la teoría, en la práctica no te lo preguntan tal vez comúnmente, ¿no? O al menos nosotros que vivimos en CONADE, pues normalmente no es que te preguntaban del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Es la teoría, pero más o menos es lo que sirve para medir, ¿no? Para medir algo, si no, pues es difícil ver sin un parámetro que tanto mejora, ¿no? Pero el punto es que lo pusimos como leve, moderado, fuerte e intenso. Y la mayoría puso que fuerte, hasta que fuera un dolor fuerte, era cuando iban a considerar ir con un personal de la salud. Entonces fue que nos dimos cuenta que como sociedad mexicana, pues ya estamos normalizando nosotros mismos automedicarnos o buscar una cura tradicional o casera, costumbre, remedio, lo que quieras llamarlo, porque al final de cuentas, lo que venimos hablando desde el inicio, mientras, aunque sea lo más sencillo o lo más fuera de serie que puedas imaginar, como lo nombran, cualquier merjunje, cosas inexplicables que tenemos como uso aquí en nuestras en México, o tradiciones, remedios caseros, como que a veces eso te sirve, ¿no? Sí, tipo efecto placebo, que cause alivio, aunque sea momentáneo en tu mente. Obviamente va a ser percibible, ¿no? Que te duele algo y que, no sé, te tomas, no tengo nada en contra así de los remedios, porque obviamente las plantas tienen sus propiedades curativas, ¿no? Pero en vez de decir, voy a atenderme bien con un médico, o le voy a preguntar a alguien que sepa, todos yo creo tenemos ya un conocido enfermero, fisioterapeuta, que cada vez es más común y útil, pues preferimos, bueno, más que nada, ya la sociedad ha hecho uso mucho de los remedios en vez de atenderse bien, porque al final de cuentas
Dicen, me lo recomendó la vecina, la Mi tía. abuelita. Entonces se vuelve como difícil que en realidad la fisioterapia sea muy útil, al menos en nuestra sociedad. Tal vez en otras sociedades sea muy reconocida, ¿no? De hecho, ahora que estuvo el COVID, sí hubo muy buen alce, por decirlo así, del uso de un fisioterapeuta, porque como hubo muchos problemas de vías respiratorias, pues en los hospitales, pues obviamente hubo mucha gente que estuvo internada y ya los fisioterapeutas también no se daban abasto igual que los enfermeros, al menos lo que me cuentan algunos compañeros que ya trabajan en hospitales, porque ocupaban al final de cuentas ayuda un fisioterapeuta para la ventilación pulmonar, Sí. con diferentes aparatos, pero al final de cuentas es como una especialidad. Bueno, no es que haya precisamente especialidades en la fisioterapia, ¿no? Pero sí Se enfocan en eso. es un enfoque que le puedes dar. Y pues ya ahí se empezó a ver, pues más que nada reconocer en otros países más el uso de Ya de la ciencia, la ¿no? fisioterapia. De la fisioterapia, Ajá. ya la rama de la investigación. Y mira, eso que hablaste de las costumbres y todo eso, es algo muy interesante, pero pues hay hasta no sé si sea una rama, pero hay como un término que se le llama la holística. Y a lo mejor muchos no lo conocen, pero es como lo que te mencionaba hace rato, que es como una especie de no sé si sea correcto sincronización, pero es una especie como de forma o medio por el cual la gente llega como a una especie de curación o de sanación, y es a veces lo que llega a pasar como con los curanderos, chamanes, hueseros. No digo que lo recomiendo, pero hay gente que realmente sí tiene como ciertas virtudes como en aliviar dolores, cosas así. Yo tengo un caso que me pasó, y me gustaría contarlo, de que yo tengo una lesión crónica en la espalda, tú lo sabes, ¿no? Ujú. Tengo ciertas molestias, y un tiempo me estuve atendiendo en el Senat, y no se me quitaba, y ya de repente como que hubo un momento que por un cierto movimiento tuve un dolor intenso, y estaba en mi casa, estaba con mi familia, y mis abuelos me dijeron, oye, es que hay un curandero que es brujo, no, que te vamos a llevar con él, que es muy bueno, ¿no? Y yo pues era un poco escéptico con cosas como de ese tipo, ¿no? Yo decía, no, mejor voy con un fisio y toda la situación, ¿no? Y me atiendo bien, porque puede ser algo pues ya medio complicado. Y me decía mi abuelo, no, que te llevo, que es muy bueno, que tal cosa. Y el chiste es que fui. Y ya fui y llegué y pues así era todo como muy distinto, ¿no? Que tenía así como que imágenes religiosas así como muchos santos, y traía como collares así, muy exótico la situación. Y ya de repente ya como que me atendió, me dijo que me recostara como en una camilla, y de repente como que te da así como velas y cosas de ese tipo, y me dice, es la cintura, ¿verdad? Sí. Y de repente tenía como aceite, pero caliente, pero era como de cocina. Ajá. Y ya me lo empezó a untar en la espalda, y me empezó a dar un masaje. Y al momento que me daba un masaje, me decía una frase, bueno, no frase, como que decía como una tipo oración, como plegaria, pero no era lo común de lo como católico, o todo como lo que conoces, ¿no? Ujú. Era así como, Dios, dame la energía, y cosas como de ese tipo, Ajá. para curar a esta persona y así. Y me estaba dando un masaje, y yo así, bien escéptico, y dije, y ya estaba sacado de onda. Y te lo juro que, pues ese dolor sí, o sea, posiblemente no sé si sea como efecto placebo o cualquier situación, pero me sentí muy bien y no batallé con esa molestia por muchísimo tiempo. Y solamente fue una sesión, ¿no? Entonces, ahí entra también el poder de la mente. O sea, tú sabes que la mente es muy poderosa, y se han visto estudios que se toman, ¿cómo le llaman? De doble ciego, ¿no?
que tienen varios grupos y que le dan a uno un fármaco y a otros el efecto placebo, bueno, un placebo más bien, y el fármaco según es direccionado para que se alivie el malestar o la molestia o la circunstancia que padecen las personas. Entonces se ha dado el placebo y se ha dado el fármaco, y en ocasiones el placebo tiene mayor beneficio en los resultados que el mismo fármaco que está direccionado para la enfermedad o el padecimiento de las personas. Entonces considero que la mente es muy poderosa. Hay veces que gente tiene algunas como tradiciones o tipos rituales de previos a la competencia, o de forma de atenderse una lesión que dicen, no, yo con un masaje ya se me quita, ¿no? Ajá. Y dices, ¿cómo se te va a quitar con un masaje, no? Pero pues la gente a lo mejor tiene esa predisposición o esa sujeción para que se alivia, y muchas veces pasa que es beneficioso, ¿no? O lo veíamos como lo que me enviaste hace como antier o ayer de Iván Manzano, ¿no? De la competencia. O sea, sí, son cosas que quizá algunos lo llamen como que, pues, muy como de fanatismo religioso y cosas así, pero lo que se veía es que el León Manzano se empieza a persignar echándose saliva en la cabeza, en las extremidades, en las rodillas, en cada articulación. Ajá. Y sale y compite y le va muy bien, y a eso le funciona a él, claramente. Entonces eso es como una forma de, pues, como de darte confianza y de como que convencer a la mente de que las cosas se pueden hacer. Yo sé que con una lesión es algo muy difícil, pero pues se ha comprobado con, te digo, estudios del doble ciego que el efecto placebo es bastante significativo, ¿no? Sí, bueno, ahora sí que es por eso que te decía de los protocolos, que al final de cuentas unos dicen una cosa y otros dicen lo contrario. Entonces, a lo que he aprendido hasta el momento, que la verdad no es mucho, es que al final de cuentas es lo que te funcione, porque como va a influir la respuesta fisiológica, o sea, lo más físico que se pueda querer tomar como parámetro, no va a ser lo único. Al final de cuentas, el plus lo puede dar la mente. Entonces tú puedes poner, bueno, obviamente dependiendo de la gravedad de la lesión, porque por eso se clasifica en grasa, y bueno, hay otras que van a tardar, ahora sí que básicamente por el flujo sanguíneo que tengan más que otras, pues se podría decir que tú puedes poner lo mejor en cuestión de fisioterapia, o lo más sofisticado. Sofisticado, sí. Bueno, el punto es que lo que quería decir, como las ondas de choque, ¿no? Que tienden a hacerlo más caro, que no en todas las clínicas lo hay. La verdad, esa herramienta, bueno, la he probado, más bien la he experimentado en mi cuerpo, porque estuve lesionado los tendones de Aquiles, y bueno, el punto es que te reagudiza la lesión, entonces vuelves a lesionar, pero de una manera controlada. Pero tú dirás, caray, ¿a poco 2 minutos de como 1000 golpes, porque son golpes así súper rápido, me va a ayudar a curar? Y pues en teoría sí, porque te vuelve a lesionar de una manera muy controlada, pero para que ese proceso de cicatrización, bueno, desde la inflamación comience, pero al final de cuentas no quiere decir que sea la única solución, porque hay gente que obviamente si es lo que está percibiendo desde su mente, que algo le va a funcionar, algo tan simple como, pues volvamos a lo más básico, desde el hielo, puede ser que, como en todo, ¿no?, llegues al resultado, pero con diversos caminos, llegues a recuperarte, pero tardando más tiempo, pero al final de cuentas lo consigues. Pero también va a depender de la disposición que tengas de una perspectiva mental, sí, porque si vives, bueno, es muy común que nosotros como atletas competitivos nos lesionemos y queremos forzar las cosas, más bien retrasemos, porque pues es difícil brincarnos ese proceso. O sea, queremos a veces en lesiones complicadas
recuperarnos, pero sin ni siquiera bajar la carga, no queremos perder ningún kilómetro. Entonces, pues, lo volvemos más complicado. Pero si tendemos a mentalmente a saber, ¿no? Al final de cuentas es conocimiento, que cada lesión va a llevar su proceso, pues tal vez lo llevamos más, ¿cómo te diré? Más tranquilo, ¿no? No quiero decir que soportemos el dolor, simplemente que hay que saber que no se te va a quitar de la noche a la mañana. Entonces es como también sobrellevar las lesiones, porque todos vamos a tener lesiones, pero pues también saber que el movimiento, bueno, ahora sí que no todo es correr, pero hacer otras actividades de que si te molesta al momento del impacto, al momento de hacer cada zancada al correr, perdón, pues al final de cuentas podemos cambiarlos por otras actividades, ¿no? Como cualquiera que tenga que ver con lo aeróbico, ¿no? La elíptica, la bicicleta, hasta la natación, que la verdad se ocupa mucha técnica, pero la verdad es que lo he experimentado y sí elevas bastante la frecuencia cardíaca, pero como que estamos muy arraigados como atletas mexicanos a que todo es correr y no queremos ni siquiera hacer ejercicios de fuerza, mucho menos. Pues ahora sí que darles un cuidado preventivo, porque normalmente un atleta, ya enfocándonos en lo que es el alto rendimiento, normalmente un atleta no va a fisioterapia o no atiende su cuerpo hasta que ya le comenzó el dolor. Y depende, porque si lo tolera, pues la verdad no es ni para ponerse hielo, o tan solo con una pastilla piensa que ya no le va a doler al día siguiente. Pero bueno, mira, sí, no, ya se me está yendo la idea. Bueno, ya. Ajá. Vamos a eso lo voy a cortar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya para terminar con esto, yo sé que eres apasionado, que estás bien metido en todo eso de las clasificaciones para el mundial, para Juegos Olímpicos, y la verdad es un poco controversial el sistema de clasificación que hay, ¿no? Entonces nos podrías hablar más del tema de los puntajes, de los eventos, de cómo se maneja todo eso. O sea, yo sé que estás como últimamente muy enfocado en toda esa onda y tienes como más pues que compartirnos, ¿no? No va el mejor, no va el más rápido de cada país. A veces va quien tenga buen nivel, tenga buena inversión, tenga el recurso y aparte tenga, bueno, yo lo veo cada vez más necesario un manager para que te pueda gestionar todas esas competencias con tiempo, porque normalmente, pues como atletas mexicanos conocemos las típicas de abril, que es Brian Clay, pero esas son nivel F, Peyton Jordan y Stanford. Y esas son nivel F, y si ganas, para que se note la diferencia, con una de bronce, plata, oro, esas nomás te van a dar 15 puntos por ganar. En cambio, puedes hasta ganarla con una marca un poco cercana a la que se gana una de siguiente nivel, ¿no? Y te dan mucho menos puntaje. Sí, por eso ahí está mi inconformidad, porque si la World Athletics hubiera dicho que todas las competencias van a puntuar igual, sería más parejo, porque aquí tenemos la desfortuna, ¿cómo decirlo? Que nuestra federación ni siquiera es para promover competencias no, a nivel de mar, o sea, ni siquiera hay la suficiente cantidad de competencias y la mayoría son en lugares con bastante altitud, entonces no se prestan a que los corredores de medio fondo y fondo hagan marcas que les puntúen, lo que les favorezcan, porque, por ejemplo, en mujeres un 4-5 te va a dar como 1150 puntos, y pues al final de cuentas todos son matemáticas, es como en la escuela, es el promedio de 5, y si tú corres sobre 4-5 como mujer 1500, 4-5, 4-6 es como si sacaras
9 de calificación, y tú sabes que con 9 de calificación siempre vas a estar en los primeros lugares por ranking. Entonces, si la Federación Mexicana nomás pone pocos eventos y en altura, pues Difícilmente. si no bajas de 4 a 10, los puntos es como si sacaras, como si reprobaras, como si sacaras menos de 6, para que me entiendas. Entonces, esos números no te van a servir para sacar un buen promedio y clasificar a un mundial. Entonces, ya no basta con que tengas competencias en Estados Unidos como esas de abril. Ocupas, bueno, si en realidad quieres ir a un mundial o unos Juegos Olímpicos, en el caso de pista, pues hacer la marca mínima, que cada vez es más difícil, o saber cuáles son las competencias indicadas de nivel bronce, de preferencia para arriba, que la verdad nomás puedes acceder normalmente Un manager. con... No, bueno, no es súper necesario el manager, pero a lo que voy, para el manager ya sé, más bien el manager ya sería para las de oro y ligas diamante, pero a las de bronce y plata todavía te puedes escribir tú mismo, pero pues ocupas consultar ahí la página de, bueno, la tabla de la World Athletics, donde la información hasta eso es muy clara, que te dice, las competencias de Portland se les va a dar la categoría de bronce. Entonces, si te interesa correr rápido, pero aparte ganar puntos, pero en sumar puntos por posición, pues ocupas ir a esas competencias donde sabes que por quedar al menos en octavo lugar te van a dar en bronce, que sería ya lo más básico, 25 puntos. Eso representa en un 1500 como si corrieras 2 segundos y medio más rápido. Entonces, como mujer, si tienes 4.6, pero ahí quedas en octavo lugar, que con 4.6 la verdad que vas a quedar en tercer lugar. Pero bueno, en un caso de hombres, que alguien quiera, como nosotros, que nos guste el 1500, ir a Juegos Olímpicos o Mundial, ocupamos la marca mínima 3.33. No digo que sea imposible, pero la verdad es que el récord mexicano es Pero 3.36. que te corra 3.35 en un evento de esos, te quitan 2 segundos por el puntaje y ya es que vayan en 3.33 por los puntos. Sí, pero para hacerlo más práctico, al nivel que se ha alcanzado en México es un 3.40, ¿no? Si tú corrieras 3.42, pero quedas en octavo lugar, jodido, que sería, o sea, hasta donde te pueden dar puntos, y es nivel bronce, ganarías 25. Eso quiere decir que te darían, bueno, lo equivalente a como si hubieras corrido 2 segundos y medio más rápido, o sea, como si hubieras corrido 3.39.5. Y ya esa suma de puntos por tiempo, que hay una tabla que te dice Sí, la tabla era de... por cada 10 décimas, perdón, centésimas, te dice, te doy un punto, te doy más puntos. Entonces es como si sacaras unos 1150 puntos. Y con 1150 puntos siempre vas a estar dentro de los 45 lugares que aceptan, al menos para París, van a aceptar solo a 45. Para un mundial ya abrieron hasta 56 lugares. Entonces, en realidad, ya es una combinación ya se volvió también hasta estrategia, escoger bien los eventos, porque si nomás vas a los típicos de abril, Brian Clay, Stanford y Peyton, esos son categoría F, sí se ponen de muy buen nivel, hasta luego pueden ser que corran más rápido los ganadores, pero el puntaje que dan es solo hasta los 3 primeros lugares, 15, 10 y 5 puntos. En el caso del medio fondo, ya en el fondo pues cambia el puntaje. De hecho, en el 5000 por ganar en una de categoría F ya te dan nomás 12. Entonces estaba desde mi punto de vista muy desequilibrado cómo se les asignó la categoría a las competencias, porque en México solamente tenemos competencias de categoría F. Tú puedes hacer una supermarca, por decirlo así,
que no ha pasado, pero hacer abajo de 3:40 en el 1500 con el Mazatlán. Será difícil, pero ponle que un mexicano lo logre hacer. Creo que Barras en la Nacional Nacional correcto es 39, ¿no? Bueno, imagínate, 3:39 ya sería bueno, pero como sería categoría F, porque a lo mejor la federación no cumple con los requisitos para que se le asigne una categoría de bronce, que sería C, tal vez le puedan asignar una D, pero la D nomás le va a dar 25. Tú puedes hacer ese tiempo, pero al ser categoría F, nomás te va a dar 15 puntos. Entonces, a lo que voy es la desventaja, porque los gringos y los europeos van a tener muchos eventos de categoría de bronce para arriba, y por hacer La misma hasta más lento que tú, te ajá, van a ganar por el puntaje, por el. te van a dar la vuelta. Entonces, ahí está el punto que quiero llegar, es que no es parejo, porque al menos para los latinos, y no es por hacerlos menos, pues, ¿cómo te diré? Obviamente la World Athletics tuvo que considerar todo eso, pero pues es desproporcional porque no tenemos ni los eventos ni los recursos para salir a, pues, a Europa, que es donde la mayoría de los eventos van a ser de buen nivel y de buen puntaje, porque en Estados Unidos sí hay, pero también los de buen puntaje terminan siendo muy elitistas. O sea, puede haber 2 hits de 1500, y si te toca en el segundo hit, aunque el evento sea el mejor, por ejemplo, ahorita bueno, mañana 6 de mayo va a haber un evento categoría plata, pero si te tocara en el hit 2, 3 o 4, no se diga porque hacen hasta eso pocos hits, pues ya no accedes, ya no tienes derecho a los puntos. Y tú pudieras, sería raro el caso, pero que como en segundo hit corrieras más rápido que el primer hit, porque tal vez el primer hit se cuidaron, aunque haya Pacers, corrieron a ganar, pero resulta que no hacen una tabla general, porque las circunstancias son diferentes del primer hit. Ahora sí que es un privilegio estar en el hit elite, porque ese es al que solamente se le van a asignar los puntos. Tú podrás correr más rápido en otra competencia o en otro hit, pero como no tienes derecho a esos puntos, pues ahí es donde digo que no basta ser ni el más rápido ni el más, ¿cómo te diré?, afortunado en recursos, por decirlo así. Tienes que ser aparte el más listo para escoger las competencias. Al final de cuentas, esto es planificación, ¿no? Porque pues te exigen que muestres esa, ¿cómo se dice?, forma deportiva o hacer la marca mínima. Pero son 5 competencias a nivel internacional, básicamente. Porque en México, si tú tuvieras 3:40 y haces 3:40 5 veces en México, no vas, pero puedes ver, sería raro, a otro latino, pero puedes ver a otro latino más lento que tú, pero que tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos a buenas competencias, no a cualquier competencia, con 3:42, pero por posicionarse bien. Al final de cuentas es ser competitivo, porque es ganar lugares. Pues verías a ese de 3:42 en un mundial y tú fuera. ¿Por qué? Por falta de recursos y pues tal vez de planificación. Y pues por eso digo que Entonces es lo que se tiene que empezar a hacer. tener conocimiento. Tiene conocimiento para planear las competencias, buscar las mejores competencias donde te den mayor puntaje para poderte clasificar en el ranking de mejor manera. Así es. Sí, es la combinación de dinero, nivel, porque sin nivel, pues no basta el dinero. Pero aparte, pues planificación, porque si vas a las típicas competencias, pues no va a bastar, a menos que corras muy rápido. Y básicamente en esas competencias, pues al menos a lo que he visto bueno, yo no he corrido, pero en 1500 que estoy muy enfocado, pues se corren a ganar o a un ritmo ya muy promedio, 3:40.
cuando la marca ya está en 333, Sí, entonces, difícilmente claro es ahí. ajá. Pues, está bueno, Osvaldo. Pues un gusto que vinieras aquí al podcast. Bueno. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues mis redes, pues como me llamo Osvaldo Bermejo Alonso en Facebook y en Instagram Bermejo Alonso Osvaldo. Si lo quieren contactar para preguntarle sobre alguna condición de un padecimiento de alguna lesión, ahí pueden contactar a este muchacho. Es de los buenos, de los apasionados. Y pues hasta la próxima, amigos.